Bueno, vamos a entrar al mensaje de la palabra de hoy y le invito a que ore conmigo primeramente. A ti, Señor, te damos la gloria, la honra, el honor. Es para ti que estamos aquí, es por motivo de ti que estamos aquí. Y yo igual, Señor, como siervo tuyo, me quiero, Señor, totalmente rendir a ti. Que tú seas quien hable a través de mi boca, que mis labios sean, Señor, tocados por los carbones encendidos, como lo hiciste con el profeta, y hable, Señor, de una manera que edifique a quien escuche. Gracias, Señor. Lo declaro y lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Jonathan. Hoy quiero hablarle acerca del tema de fundamentos. Fundamentos. Uno de los propósitos que tenemos como iglesia es edificarle, y este es un tema en esa serie de edificación. Y quiero hablarle del primer fundamento, o de lo que son los fundamentos en la vida y en la vida cristiana. Mi sermón se titula Ponele fundamento. Ponele fundamento. La fe requiere fundamento, el matrimonio requiere fundamento, la familia requiere fundamento, la iglesia requiere fundamento. Nada va a permanecer si no tiene un buen fundamento. Mi reto y mi pregunta para ti esta mañana: ¿es tu fe una fe bien fundamentada? Cuando uno dice que tiene una fe bien fundamentada, es decir, que la fe que yo tengo no la mueve nada, que cualquier circunstancia no me va a echar para atrás en mi caminar con Dios, que mi fe está firme, pase lo que pase, nadie me va a apartar de creer en quien he creído. Eso es una fe con fundamento. Una fe con fundamento también es aquella fe que si alguien te pregunta, ¿y por qué crees? No le vas a decir, porque sí, sino tú le vas a decir, creo por esto y por esto y por esto. Yo sé a quién he creído, tengo razones para decir que creo. Mi fe tiene fundamento. Mi fe no es una fe heredada nada más de mis padres o de la cultura en que crecí, sino que mi fe yo la he adoptado. Yo he creído en esa fe, la he tomado. Un día de estos estaba leyendo en el internet el testimonio de un joven musulmán, que él creció como musulmán. Y él era de los que creía que si la mujer no se ponía el velo en su rostro o se vestía de la manera que las mujeres musulmanas se visten, había que apedrearlas o hacer algo así. Y él decía en su testimonio, eso era cuando yo no entendía la fe y los fundamentos míos estaban incorrectos. Así que esta mañana lo importante es para nosotros preguntarnos, mi fundamento espiritual, lo que yo creo, lo creo porque lo he analizado, lo he explorado y he llegado a la convicción de que eso es lo que debo creer. Eso es fe con fundamento. La otra área importante es el matrimonio. El matrimonio es el núcleo social. Por eso hay tantos ataques por allá afuera en contra del matrimonio. Por cierto, si usted lee las noticias se dará cuenta de que hay legisladores o los que hacen leyes tratando de cambiar el concepto de lo que es un matrimonio y tratando de entonces de diluirlo, hacerlo como cualquier unión entre cualquiera. Y nosotros sabemos que bíblicamente el matrimonio establecido por Dios es el matrimonio que conocemos como tradicional entre un hombre y una mujer. Y esa unión tiene que ser una unión con fundamento. ¿Cuál es el fundamento de ese matrimonio? La palabra de Dios, los principios establecidos por Dios, el concepto de pacto que Dios dejó en esa relación. Entonces, los que somos casados aquí, preguntémonos, ¿está ese fundamento en nuestro matrimonio? ¿Es ese pacto fuerte entre nosotros dos? ¿Lo entendemos como algo que Dios nos dejó? ¿Está claro en nuestra vida matrimonial?
La familia requiere fundamento también porque la familia es, como les dije, ¿qué te dijera? Célula social. De ella depende que la sociedad funcione bien. Una vez un policía arrestó a un joven que estaba envuelto en pandillas y le preguntó, ¿por qué te metes en esto? Y el joven respondió, porque ellos son mi familia. ¿Qué cosa? Este joven veía a la pandilla como su familia. No tenía familia nuclear, sanguínea, pero la pandilla reemplazaba esa relación. Eso me hace pensar en lo importante que es para el ser humano sentirse que pertenece a una familia. Y la familia a la que tú perteneces, con todos sus defectos, tú quizás estés pensando ahora, pero pastor, es que, mire, en mi familia pasan muchas cosas. A veces hay roces, a veces hay choques o diferencias o cosas. Sí, puede pasar todo eso, pero es la familia que Dios te dio. Valórala, apréciala. Y si no son perfectos, tú trata de ser el que lleva la influencia positiva. Tú sé el reconciliador. Tú sé quien trae la unión, la unidad de nuevo, cuando ves que se están separando en alguna manera los miembros de tu familia. Pero que no pierdan el fundamento. La familia latina, al menos los hispanos, tenemos fama, y es una de las buenas cosas que tenemos. Tenemos fama de que le damos mucha importancia a la familia extendida. En otras culturas no es así. Se separan mucho de la familia extendida, pero en nosotros los latinos mantenemos mucho ese contacto con los tíos, con los primos, con esa familia extendida, y cuando no los tenemos cerca nos hacen mucha falta, ¿cierto? Pues tú sé en ese sentido, con tus hijos, con tus familiares cercanos, una persona de esos que estimula esa relación. No que los alejes, sino que los acerques, que busques fortalecer esa relación y darle fundamento. Otra vez, fundamento. Y luego la iglesia también requiere fundamento. Alguien me preguntó a mí, pastor, ¿verdad que cualquier iglesia es buena? Y yo le tuve que contestar, no, tengo que ser honesto, no cualquier iglesia es buena. Si es una iglesia donde el fundamento es Jesucristo, sí es buena. Entonces nada más analiza, escucha los sermones, las predicaciones, lo que se hace y se dice en esa iglesia. Si es una iglesia cristocéntrica, donde Cristo es el centro, donde no se está dando la gloria al que predica o ciertas personas, o no se están dando situaciones, pasando cosas que no enfocan a Cristo como el centro, cuidado. Porque la iglesia que tiene fundamento es la que tiene a Cristo encima de todo. Él es el centro, Él es el fundamento. El primer fundamento es Él. Fíjate lo que dice Efesios 2, 19 al 22. No sé si tienes tu Biblia contigo ahí, si no mira aquí en la pantalla. Efesios 2, 19 al 22. Dice, por tanto ustedes ya no son extranjeros ni extraños, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. ¿Qué somos en primer lugar? Miembros de la familia de Dios. Qué importante eso, que entendamos que ya no somos extraños, sí, tal vez no somos familia sanguínea, pero somos familia espiritual. Por eso cada vez que alguien entra por las puertas de este lugar, nosotros le decimos, bienvenido a la familia, bienvenido a esta casa que es de ahora en adelante tu casa. Somos familia en el Señor. Pero luego añade esto, edificado sobre el fundamento. Y yo lo subrayo por eso, allí en color rojo, fundamento, porque ese es mi tema hoy. Edificado sobre el fundamento. Y luego añade y dice, de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Parece que
Hoy día ha surgido como una especie de un movimiento que está hablando mucho de apóstoles y profetas. Y déjame aclarar y decir que los apóstoles y profetas que le dieron fundamento a la iglesia son los apóstoles y profetas a los que los evangelios se refieren. No está hablando de esos profetas y apóstoles modernos que aparecieron hoy día por aquí y por allá y que dicen cada uno muchas cosas muy a veces fuera del orden de Dios. Y lo digo con mucha convicción porque he escuchado y observado. Pero cuando aquí dice que el fundamento fue puesto por los apóstoles y profetas, quiere decir que lo que ellos enseñaron, Pedro, Pablo, Juan, Santiago, todos estos primeros apóstoles, los 12 que el Señor escogió para andar con Él, sus enseñanzas son fundamentales para la vida de la iglesia. Cada vez que hay un argumento, una discusión de un tema relacionado a la doctrina, a la fe, hay que ir a ver qué enseñaron ellos, qué dijeron esos apóstoles y aquellos profetas del Antiguo Testamento también, aquellos profetas hasta Juan el Bautista que trajeron revelación para lo que es la vida de la iglesia. Igualmente, tenemos que cuidarnos mucho de mensajes proféticos que surgen por allí, los cuales no son bíblicos, los cuales están enfocados en sacar provecho de la idiosincrasia religiosa de la gente, en sacarle provecho a la gente, pero no necesariamente edificar a la iglesia. Y reafirmo lo que dice al final ese verso: siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Qué es Cristo? La piedra angular. No sé cuántos saben aquí un poquito de construcción, pero en construcción se dice el término o se usa el concepto de piedra angular para la piedra primera que se pone en un edificio. Tal vez han visto cuando inauguran un edificio, siempre ponen una primera piedra, dicen. A eso le llaman la piedra angular. Simbólicamente, a partir de esa piedra que se pone primero, ya se construye todo el resto del edificio. En la iglesia es igual. Jesucristo vino a ser la primera piedra. Sobre Él se edifica la iglesia. No sobre nadie ni nada más. Amén. Es sobre Él, sobre lo que Él fue, es y será. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha muerto, Él vive. Y lo que Él es la piedra angular. El filtro para saber si algo anda bien o no anda mal en la vida de una iglesia es Cristo. Como dije antes, si una iglesia es cristocéntrica, va a ser una iglesia bien fundamentada. Si una iglesia se desvía del enfoque en Cristo, entonces va a dejar de ser lo que la iglesia debe ser. Y se va a convertir en una organización. Y puede que crezca en número mucho. Y puede que tenga mucha publicidad, como hay algunas por allí. Y puede que tenga muchos seguidores. Pero eso no quiere decir que Cristo es la piedra angular en esa iglesia. El otro día leí un artículo en el internet que me dio tristeza, pero al mismo tiempo me hizo pensar en esto que estoy predicando, la importancia de entender claro que Cristo es el fundamento. Y en ese artículo se hablaba de una familia que fue separada por una secta que empezó a envolver a dos miembros de la familia, dos de los hijos. Los envolvió a atraer y a envolver y les metieron ideas en la cabeza, les hicieron literalmente eso es lo que hacen, un lavado de cerebro. Les lavaron el cerebro y les hicieron pensar, no, aun si tus papás no quieren que ustedes estén con nosotros, olvídense de sus papás. Y toman versículos de la Biblia y los tuercen, los malinterpretan, como cuando Jesús dice que deja que los muertos entierren a sus muertos y cosas así, y los tuercen, los sacan de contexto para decirle entonces, olvídate de tu familia, y separaron a esa familia. Los esposos terminaron en divorcio y los hijos terminaron yéndose de la casa siguiendo a los líderes de esa secta.
Años atrás, no sé si se recuerdan incidentes como el de Waco, Texas, donde inclusive murieron muchos allí, metidos en esa comuna. O el de Jim Jones, mucho más atrás, en los años 60, en la Guyana, cerca de Brasil, donde también miles de personas dejaron sus familias, tiraron todos sus trabajos, en fin, daban sus propiedades a esta gente de estas sectas y se iban detrás de ellos. Todo por una manipulación con respecto a lo que es la vida cristiana. Tener mucho discernimiento entonces en ese sentido y preguntarse, ¿es Cristo el centro de esta enseñanza, de esta organización, de esa secta? Al principio no se van a llamar secta, o cuando se presentan no se van a presentar como secta, lógicamente, ¿verdad? Por allá hay una muy famosa que te dice palabras muy atractivas, muy bonitas. Pare de sufrir. Pero te mandan un sobre y parar de sufrir significa pagar mucho dinero. Son realidades. Y revisa dónde vive el fundador de esa secta, un brasileño, que vive en una mansión súper lujosa. Y claro, el que no sufre es él entonces. Él paró de sufrir con todos los millones que le están enviando. Y tengo que ser directo y específico porque esa secta está aquí en Orlando. Y les advierto que tengan mucho cuidado. Como hay otras por ahí. En Apoca hay una, aquí cerca. Entonces, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, no de los apóstoles de hoy, de los del Nuevo Testamento. ¿Qué enseñaron ellos? La iglesia cristiana se fundamentó en una enseñanza que se llamaba la didaqué. En griego, didaqué. Didaqué es una palabra griega que significa enseñanza. De ahí viene la palabra didáctica, enseñar. Y la iglesia primitiva, cuando empezó, hizo su confesión de fe basada en la didaqué de Cristo y los apóstoles primitivos, los primeros. Nosotros los cristianos evangélicos nos apegamos a esa didaqué, a esa enseñanza original, no a ninguna otra que aparezca por ahí. Luego dice, verso 21 en adelante, en quien todo el edificio bien armado, ¿cómo nos compara? Con un edificio. ¿Y un edificio cómo? Bien armado. En mi país, en Costa Rica, desde los años creo que 80 o un poco atrás tal vez, se pasó una nueva ley en la construcción de edificios. No se puede construir un edificio si no tiene lo que se llama las reglas antisísmicas. Porque en Costa Rica tiembla muy seguido. Todo el tiempo estamos oyendo de un temblor, de un sismo aquí y allá en diferentes partes. Es un país en alto riesgo de un terremoto. Tenemos 8 volcanes activos, casi todos, y está constantemente sucediendo temblores. Yo crecí con temblores. Yo crecí, recuerdo, viendo los cuadros y las lámparas moverse a cada rato, y mamá y papá me decían, salgan, salgan, mijitos, y corriendo para afuera hasta que pasara todo. Después me acostumbré, ya ni les hacía caso. Pero los edificios los construyen ahora entonces antisísmicos. Eso quiere decir que les ponen unas barras de metal, una estructura metálica, de tal manera que si viene un terremoto, un temblor, esa casa o ese edificio se va a esquebrajar, se va a partir, pero no se va a caer totalmente. Así debe ser la iglesia. Así debe ser el matrimonio. Así debe ser tu caminar con Dios. Tiene que tener una estructura antisísmica en lo espiritual. Tu vida, tu casa, tiene que tener esa estructura. De que aunque venga un terremoto de problemas, situaciones a tu matrimonio o a tu vida, a tu relación, tú tienes la estructura. El edificio está bien, como dice allí, el edificio está bien armado, bien construido. No se va a caer con nada fácilmente tu vida espiritual. Amén. Porque es como dice allí, un templo santo para el Señor. Se va levantando para ser un templo santo.
Si tú estás edificando de otra manera, estás poniendo la estructura equivocada. Hay gente por ahí que la estructura que está poniendo en su familia es la estructura de lo material. Ok, si yo les doy a mis hijos muchos juguetes y muchos regalos materiales, si cuando lleguen a la high school les compro un carro del año, si cuando mi esposa quiera la llevo a la joyería y que compre las joyas que quiera, y hacen todo ese tipo de cosas, pero no están dando tiempo, amor, trato personal. ¿Qué están haciendo? Poniendo la estructura equivocada. Porque están poniendo la estructura basada en lo material, no en la relación personal. Y si Dios no está en la estructura, está mal también. Cuando yo estaba por casarme, el pastor que nos dio consejería prematrimonial nos dijo: José, ¿tú ves esto? Me hizo así, un triángulo. José, ¿tú ves eso? ¿Sabes qué significa? Le digo yo: bueno, un triángulo. Sí, pero ¿dónde estás tú y tu esposa? Yo me quedé pensando y dije: bueno, seguro yo, como soy el esposo, estoy arriba. No, José, estás mal. Tú estás aquí, en esta esquina, y tu esposa en esta esquina, los dos iguales en la relación, y arriba en el triángulo el que está es Dios. Si en ese triángulo Dios está arriba, la relación tuya y tu esposa va a funcionar. Pero en el momento en que tú le cambies la forma al triángulo, las cosas van a empezar a andar mal. La estructura es Dios primero como fundamento, para edificar bien, para que sea una morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué ha de ser morada? ¿Qué quiere decir morada? Donde habita, donde vive. ¿Es Él morada en tu vida? ¿De verdad? Morada en tu matrimonio, morada. Como iglesia estamos haciendo la atmósfera, preparando el ambiente para que este lugar sea morada del Espíritu, o le decimos al Espíritu: espérate, aguántate. Esa no es la manera en que lo hacemos, porque a veces pasa eso aún en la iglesia. Aún en alguna iglesia puede darse esa actitud de: no, espérate, Espíritu Santo. Hoy cantamos una alabanza que hablaba de eso, ¿verdad? Espíritu Santo, revélame a Cristo. Necesitamos abrirnos a ese mover del Espíritu Santo para que se dé en nuestra vida la realidad. Cristo es la piedra angular, entonces, recuerda eso, tenlo claro. Cristo es la piedra angular. Toda construcción tiene un fundamento, toda construcción debe de realizar ese fundamento. Y ese fundamento a veces requiere profundidad también. Si no hay un buen fundamento, no hay seguridad en la construcción y hay riesgo en la construcción. En esto de ponerle profundidad al fundamento, me acuerdo en Costa Rica, en mi país, de un edificio que hay que se llama el edificio del ICE, Instituto Costarricense de Electricidad. Es uno de los edificios más altos que hay en Costa Rica, en la capital. Me acuerdo cuando lo estaban construyendo, que hicieron un tremendo hueco abajo, bien profundo. Y yo decía: oye, qué interesante, como que van a hacer un edificio de esos de sótanos o algo así aquí. Pero después me di cuenta que no, que lo que estaban poniendo allí era la base apenas. Y que estaban poniendo dentro de ese gran hueco que hicieron una especie de bolas grandes, unos rodines o bolas gigantescas. ¿Para qué serán esas grandes bolas allí? Y después pusieron algo más, una plataforma, y el edificio después encima de eso. Un día me tocó estar en ese edificio, en el piso número 15, y se vino uno de esos temblores que les digo que hay muy seguidos en mi país. Ese edificio bailaba para los lados así, pero no se oyó ningún crack. No se rasguñó nada, no se quebró nada, no se cayó ni un cuadro, solo se hizo para un lado y para otro un poquito. ¿Sabe por qué? Por el fundamento, por las bolas grandes esas que le pusieron. Esas bolas, balines gigantes les llamo yo, lo hacían que bailara al moverse la tierra, pero no se cae. Qué interesante, qué interesante. Yo me puse a pensar, espiritualmente, igualmente,
si donde estamos parados es agua, arena movediza, cosas falsas, nos vamos a caer. Es peligroso estar mal parado. Un edificio tiene que estar bien fundamentado. Una vida espiritualmente tiene que estar bien fundamentada. Yo también tuve la oportunidad de visitar el Sears Tower en Chicago. Otro edificio que me llamó la atención por lo mismo. El Sears Tower, yo creo que tal vez ya no es el más alto del mundo porque dicen que en Singapur hicieron uno más alto. Pero de los Estados Unidos y el de Singapur, ¿verdad? Uno famoso que hay. En Himalaya hay uno más alto. Pero en Estados Unidos el más alto es el Sears Tower. Y yo me subí a ese edificio, me acuerdo que el elevador que lo lleva a uno para arriba, va no sé cuántos kilómetros por hora te lleva, te sube rapidísimo, no te das ni cuenta, de pronto estás arriba en la pura torre. Cuando llegué a la torre, es una vista, un paisaje impresionante de toda la ciudad de Chicago y más allá de Chicago todavía. Los lagos, hasta la frontera de Canadá se ve desde ahí. Pero lo que me llamó la atención otra vez fue la estructura. Estaba leyendo la historia de la construcción del edificio. Y lo que más duró en construirse, más duró que hacer el edificio, fue construir la estructura. Fue ponerle el fundamento. O sea, gastaron más tiempo en eso, en la estructura fundamental, que en el mismo edificio. Y yo me pregunto, ¿cuántos matrimonios pasan más tiempo tal vez preparando la boda y no el matrimonio? Ajá, hello. Nos preparamos demasiado con los arreglos, las decoraciones y todo lo demás que lleva una boda, pero ¿le pusimos fundamento al matrimonio? ¿Cuántas iglesias también puede ser que empiecen poniendo mucha música y orquesta y sonido y muchas cosas exteriores para darse a conocer como iglesia? Pero ¿y el fundamento? ¿En qué creemos? ¿Qué enseñamos? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es el fundamento, otra vez, de nuestra fe? Si te preguntan, oye, ¿tú crees en eso de la prosperidad? ¿O tú crees en esto de las lenguas? ¿O tú crees en esto de lo otro, aquí, que allá? Puedes contestar y decir, mira, esa es mi convicción. Esto es lo que yo creo. Tengo fundamento. Yo sé en qué creo. ¿Dónde estoy parado? En mis principios. Le estoy poniendo esa estructura necesaria a la iglesia, a la casa, a la familia. El texto que leímos nos dice que estamos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Ya aclaré que me refiero a los apóstoles y profetas originales, los que estuvieron con Jesús en el primer siglo. Ese es el fundamento de Casa del Rey también. Te lo digo ahora. Los apóstoles y profetas de la Biblia y Jesucristo como la piedra angular. Eso afirma de quién sostiene el edificio de la iglesia. El que lo sostiene es Jesucristo. Por eso como iglesia escogimos un nombre así, Casa del Rey. Porque queremos que Él sea el Rey. Queremos proyectar esa imagen de que Él es el Rey, el centro, el fundamento de nuestra vida y de nuestra iglesia. Jesús lo explicó o lo puso como un ejemplo cuando enseñó ese pasaje muy famoso que se llama la casa en la roca, Mateo 7, 24 al 25, y dice, por tanto todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, subrayo otra vez ciertas cosas, oye y pone en práctica, son las dos cosas que subrayo. Oír cualquiera oye, pero poner en práctica no cualquiera. Escuchamos tanto todo el día. Yo no sé si tú te has puesto a pensar en que todo el día tú oyes tantas cosas. Todo el día, desde que nos levantamos. Escuchamos cosas en la radio, en la televisión, entre la gente entramos a un sitio, a un banco, al mall, a un centro de compras, lo que sea. Oímos gente hablando, haciendo comentarios. Pero de todo lo que tú oyes, ¿qué es lo que tú dices?
esto es lo que vale la pena el esfuerzo o practicarlo. Y desechas, haces un acto selectivo de decir esto no vale la pena, lo filtro y esto sí, quiero hacerlo y practicarlo. Lo pongo en práctica. Así es lo que dice Jesús. Oye, pero pon en práctica también. Escucha, pero hazlo. Este es el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y reitera en el verso 25, cayeron lluvias, crecieron ríos, soplaron vientos y azotaron contra aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada en la roca. ¿Cuál es la diferencia? Otra vez, el cimiento, el fundamento. Sabemos lo que representan esas lluvias, ríos, vientos que azotan. Sabemos lo que representan. Representan problemas, representan situaciones adversas que pueden venir a la vida tuya, a tu matrimonio, a tu casa, a la iglesia también. La iglesia va a enfrentar ríos, tormentas, adversidades como iglesia. Todos, no hay excepción. La pregunta es, ¿está el fundamento que aguante, que soporte como iglesia cualquier tormenta, como matrimonio, como familia? Que vengan los ríos, los vientos y todo lo que quiera venir, porque no nos vamos a derrumbar. Tenemos un buen cimiento, Cristo. Él es el cimiento. Mi mirada está puesta en Él. Mi vida está enfocada en Él. Mi casa está en la roca, en otras palabras. Amén. Pues adelante, Jonathan. Mi reto para ti entonces esta mañana es poner tu casa en la roca. Jesús hace el contraste con lo opuesto, el que no oye. Dice el verso 26, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica. Este es el opuesto. Uno que no pone en práctica. Eso es como aquel que va al médico y le dice, doctor, me duele tanto la cabeza, o me duele aquí, me duele allá. Y el doctor te da una receta. Y tú después coges la receta, te la echas a la bolsa y no vas a la farmacia. Tienes un dolor de muela, pero dices, no, mejor me ahorro el dinerito y no voy a gastar. ¿Qué puede pasar? Que vas a ir de mal en peor. La enfermedad va a empeorar. La infección va a aumentar, los problemas van a aumentar. En lo espiritual es igual. Si tú oyes lo que Dios quiere que hagas, ya sabes que Dios te ha hablado, Dios te ha dicho lo que tienes que hacer, pero lo estás ignorando. Ajá, Dios, ajá, ya. Pero no lo estás haciendo. Dios te ha dicho, ya corta esa relación con esa persona que no te conviene. Ajá, Dios, ok. Dios te ha dicho, deja esas amistades que no te ayudan espiritualmente. Ajá, Dios. Dios nos habla a veces muy directo, oímos, pero no ponemos en práctica. Entonces eso es el hombre insensato que construye su casa sobre la arena. ¿Y qué pasa? Consecuencia. Todo trae consecuencia. La vida es así, nos repercute. Como dicen popularmente, nos pasa la factura, tarde o temprano. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y se derrumbó y fue grande su ruina. Subrayo allí esa palabra porque aunque suena pesimista, es una realidad. Grande su ruina. Hay casos de familias arruinadas, no en lo financiero. Hoy día se habla mucho de bancarrota, de muchas familias que han hecho bancarrota porque la situación financiera está tan mal que han tenido que llegar a ese punto. Pero el otro día oí un testimonio bien bonito de una familia que me dijo, pastor, nosotros tuvimos que hacer bancarrota, perdimos la casa, tuvimos que estar durmiendo en el carro casi un mes, pero estábamos juntos y nos hemos mantenido firmes en nuestra relación y nuestro amor. Qué lindo eso. Tenían fundamento, que no importa la situación, circunstancias, ahí estuvieron juntos. Otros he oído donde
pastor, lamentablemente perdí el trabajo, perdí la casa y también mi mujer se fue. O mi esposo me dejó. ¿Qué pasó? No tenía un fundamento espiritual. Todo dependía de que todo estuviera chévere. Como dicen popularmente. ¿Cómo está todo contigo? Chévere. ¿Hay dinero en la cuenta del banco? Chévere. ¿Hay salud? Chévere. Todo. Pero el fundamento no depende de estar chévere. El fundamento depende de estar conectado con Dios, con los pies puestos en Él, con tu caminar con Él. Sea familia, sea matrimonio, sea iglesia. Estamos con fundamento. Tomamos esa convicción esta mañana. Entonces no va a haber grande ruina. En el internet me encontré ese modelo. Estaba buscando modelos de casas sobre la roca para ilustrar este sermón. Y me encontré ese y dije yo, wow, eso sí que representa una casa en la roca. Si yo quiero pensar en un lugar donde construir una casa, sería esa. Imagínate. Ahí nada me va a llegar. Ahí donde habitan las águilas, como se dice, ¿verdad? Imagínate esa casa allí. Claro, subir ahí debe ser un poquito difícil. Pero me recuerda la importancia de esto. ¿Tú crees que esa casa se va a caer en un terremoto? Muy difícil que se caiga en un terremoto. Si viene una inundación, no va a llegar ahí donde está. Es decir, es una casa verdaderamente fortalecida en la roca. El salmista David dice, súbeme a la roca que está más alto. Y también dice el salmista David, puso mis pies sobre peña, de modo que no resbalaré. Eso representa eso. Eso es Cristo. Cristo es esa roca, simbólicamente. Pablo dice, cuando Israel andaba en el desierto y llegaron a un lugar donde había una roca, dice, y la roca era Cristo. Qué lindo eso. Pensar así, sentir así. ¿Lo tienes tú como tu convicción también? Visualiza tu familia, tu hogar y nuestra iglesia como una iglesia y una casa y una familia en la roca. El fundamento tiene que ser ese y sólido, tiene que ser real. Y cuando hablamos de roca estamos hablando del material real. Por ejemplo, yo cuando he chequeado los materiales con que se construyen a veces las casas hoy día, uno se queda asustado. Dice, wow, si aquí viniera un huracán, nos quedamos mal. Porque esto que llaman sheetrock, de roca no tiene nada. Sheetrock. Tú le metes el dedo así y sale. Con el dedo le haces un hoyo, un hueco a esas paredes de sheetrock. De roca no tiene nada. Y muchas de las estructuras están muy mal hechas. Cuando yo estaba por comprar la casa donde vivo, un inspector vino a inspeccionarla, valga la redundancia, y me dice, ¿sabe qué? Tu casa no es nueva, pero si quieres mi opinión, esta es una de las mejores casas, porque ya no las construyen así, me dice. Esta casa tuya es toda de bloque, tiene una tremenda estructura, que esta casa no se va con un huracán fácilmente. Cuando vino los 2 huracanes que pasaron seguidos aquí, yo los pasé ahí en esa casa. Y muy poco daño, casi nada hubo. Por lo mismo, por la estructura. Vuelvo a repetirlo. En la vida espiritual también, yo te pregunto esta mañana, ¿tu relación con Dios es de sheetrock? Que si el enemigo le mete el dedo ahí, rápido te hace un hoyo, un hueco a tu vida espiritual. O tu relación con Dios es de la verdadera roca, roca de verdad. Yo hace poco fui a Home Depot, comercial gratis, fui a Home Depot a buscar unas cosas, unos materiales y vi unas cosas con forma de rocas. Y dije, mira qué bonito eso para el jardín, para decorar el jardín. Y voy a preguntar y me dice la muchacha que me atendió, pero eso no es roca.
Eso es comprimido, es un material comprimido y que aparenta ser roca. Nuestra vida, ¿aparenta ser roca o es roca? ¿Somos roca espiritual o aparentamos ser roca espiritual en nuestra vida? ¿Tenemos a Cristo como el fundamento, sí o no? Dice en 2 Timoteo 2:19, a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme. ¿Cómo es el fundamento de Dios? Sólido, como la roca, y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y esta otra, que se aparte de maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace tu vida real? Una roca. La santidad. La santidad. La santidad. Es lo que hace tu vida fuerte, lo que hace tu matrimonio fuerte, lo que hace como iglesia, nuestra iglesia, una iglesia fuerte, la santidad. Conclusión, mi reto es: revisa tu fundamento. Hoy mismo, aquí, ahora, revisa tu fundamento. Si está en la roca o no está en la roca. El Señor Jesús trabajó como carpintero y como montador de rocas. No sé si usted sabía eso. Él era, además de carpintero, también su padre era constructor de viviendas. Y le tocó poner rocas. En Israel las casas eran construidas de pura roca o pura piedra. Si usted va a Israel hoy día, va a notar eso. Jesús trabajó en eso. Y quizás por eso es que usó esa ilustración, porque él veía las casas alrededor de él. Mira, todas son de piedra, de roca, pero espiritualmente falta algo en esa vida, en esa familia, en esa iglesia. Jesús notó que la iglesia de su época, la iglesia que era Israel, no tenía el fundamento, lo habían perdido. Jesús notó que las familias, los matrimonios que le rodeaban, les faltaba fundamento. Oremos. Hemos venido a tu casa, Señor, esta casa que está siendo edificada en ti, que eres la roca. Pero cada uno de nosotros hace una parte en la construcción. Si nuestros hogares propios no están tan bien fundados en esa roca, el Señor, se debilita el resto de la construcción. Cada uno de nosotros somos una roca, incluida en toda la armadura, en toda la estructura, como tú siendo la piedra angular. Ya tú lo eres, nada te quita esa posición, pero queremos hoy renovar nuestro compromiso contigo de no solo oírte, sino hacer lo que tú dices. De ser, Señor, obedientes al llamado tuyo, para que nuestra vida esté sobre ti, fundado en ti. Si hay tantas enseñanzas hoy día que nos quieren desviar, nos quieren perturbar o desenfocar de ti, Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, que eres la roca. Si hay situaciones en la familia, en el hogar, donde el enemigo también ha tratado de socavar ese fundamento, hoy afírmalo, Señor. Mira cada matrimonio representado aquí. Mira cada padre o madre, también solteras o solteros, que tienen hijos y ellos son también fundamento para ellos. Que sean, Señor, fuertes, que sean roca verdadera, fuertes. Que venga lo que venga en las vidas de ellos y nada les aparte o les desvíe de caminar contigo, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, roca eterna. Gracias te doy por eso. Allí donde tú estás, decláralo también. Decláralo esta mañana. Yo afirmo que mi casa está en la roca. Decláralo, díselo. Yo afirmo que mi vida está en la roca. Yo afirmo que tengo el fundamento bien puesto. Cristo, eres tú mi fundamento. No una religión. No nada más. Tú, Señor. Yo afirmo y declaro como casa del Rey, como iglesia, que tenemos en ti el fundamento, que tú eres
la piedra angular de casa del Rey. Gracias, Señor. En el nombre tuyo, Jesús, oramos y te bendecimos. Amén y amén. Amén, Señor.